Ok, no lo uso como de colgar. ¿Mejor? Sí. Ok. Preguntas de la actividad del laboratorio. Es el jueves 20. Entonces, un grupo debe llegar a las 7, otro grupo debe llegar a las 8:30 y otro grupo debe llegar más o menos a las 10:40. ¿Listo? La actividad está programada para que podamos hacer una explicación pequeña de la actividad trimestral y podamos trabajar una hora. Recomendaciones, por favor, llevar su bata, tapabocas, guantes, que vamos a trabajar con suero. Entonces, todos los EPPs requeridos para hacer un laboratorio. La práctica es una práctica muy sencilla. Este ya no está en la plataforma, este fin de semana en la política. ¿Listo? Ok. Entonces, la idea de hoy es hablar de circulación enterohepática. Como mi cursor no funciona, no sé si es por la luz. ¿Puedo bajar la luz? Sí. Ok. ¿Dónde va el telón? Ok, ¿qué es la circulación enterohepática? La circulación enterohepática es un bucle funcional de reciclaje de ácidos y sales biliares. Entonces, ¿cómo funciona? Ahí ya se detiene, tengo que detener. Ok, perfecto. ¿Cómo funciona? Entonces tiene un sistema completo en el cual pues implica obviamente la secreción de los ácidos y sales biliares que vimos un poco en la sesión anterior, aquí lo voy a retomar, pero muy importante, implica la reabsorción de ácidos y sales biliares en el intestino. Esa reabsorción es muy eficiente y se calcula que es algo así como el 95% de lo que se produce, ¿de acuerdo? Con un 5% de pérdida, ¿no es cierto?, que va a ser excretada básicamente en materia fecal. Este es el sistema completo de la circulación enterohepática. Entonces aquí tendríamos la síntesis, ¿no es cierto?, ya la revisamos, la liberación al ducto, y esa liberación al ducto favorece el almacenaje, ¿no es cierto?, de esa secreción biliar en la vesícula. Luego de la ingesta, entonces esas sales biliares se secretan, ¿no es cierto?, van al duodeno y allí entonces cumple su función básicamente de favorecer la degradación, ¿no es cierto?, la formación de micelas para favorecer que las lipasas actúen. Entonces, sería esto. Aquí forma micelas, favorece la digestión, sigue su tránsito, llega al intestino grueso, particularmente al ileón, y allí hay un sistema entérico de transporte que reabsorbe ácidos y sales biliares y libera posteriormente a la vena porta para que pues estos metabolitos regresen por la circulación porta al hígado. Entonces, como ustedes pueden ver, es un sistema muy eficiente que favorece en una muy importante medida el reciclaje de esos ácidos biliares y de las sales biliares. Ok, por eso me parece importante esta diapositiva, cierra un poco obviamente las reacciones que vimos en la sesión anterior
Entonces aquí vemos el colesterol como precursor, la actividad del citocromo, la formación de ese intermediario 7-hidroxilado de colesterol, que es el precursor corriente abajo, ¿cierto?, de los dos ácidos biliares primarios, el cólico y el deoxicólico. ¿Listo? Esta enzima que ustedes ven aquí, claro, acá no estamos mostrando toda la ruta. Recuerden que identificamos muchas reacciones intermediarias. Entonces, esas reacciones intermediarias tienen el metabólico activo, que es el ácido cólico unido a CoA o el ácido deoxicólico unido a CoA. Allí, entonces, actúa esta enzima, que es esta BAA, que es un ácido biliar acil transferasa, que transfiere específicamente o la glicina o la taurina al ácido biliar en este caso. Entonces, dando origen, por ejemplo, a taurina asociada al colato en este caso, ¿cierto? O a taurina asociada al queno deoxicolato, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo que hacer una claridad: las conjugaciones son solo hepáticas. Y la actividad es de esa enzima, que es una transferasa. ¿Listo? De esta forma, entonces podemos liberar al conducto, ¿cierto? Obviamente, ácidos conjugados y no conjugados. ¿Listo? Esos ácidos, entonces, llegan al enterocito, ¿cierto? Aquí están los ácidos conjugados, y lo que las bacterias hacen es modificar esos ácidos mediante diferentes reacciones. Entonces, esa actividad de la microbiota está dada por primariamente romper ese enlace con la taurina o con la glicina, liberando el aminoácido y el ácido biliar, es decir, haciendo la deconjugación. Pero hay otras reacciones también. Por ejemplo, pueden quitar grupos hidroxilo de esos anillos de los ácidos biliares, o pueden formar epímeros. Aquí hay un detalle, pero lo voy a pasar un poquito rápido. Aquí está la ruta de síntesis que vimos, ¿cierto? La síntesis, por ejemplo, del ácido cólico, la unión, la interacción para formar el enlace amida con glicina y formar en este caso el conjugado con glicina. Recuerden, aquí siempre hacemos relación a este transportador, que es un transportador tipo ABC, que es el principal transportador de ácidos y sales biliares, es decir, ácidos biliares conjugados, y que va a permitir la secreción al canalículo. Aquí ya vemos las diferentes actividades, ¿no? La deconjugación, entonces la liberación de, en este caso, por ejemplo, el ácido cólico y la glicina, pero vemos otras actividades: formación de epímeros y de hidroxilaciones, que dan origen entonces a otros metabolitos que pueden ser susceptibles, ese es el punto importante de esta diapositiva, de ser absorbidos vía un mecanismo de transporte que está coordinado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta proteína, que es esta SBT, que permite la entrada del ácido biliar, y luego aquí una proteína intracelular que lo transporta hacia la membrana, donde está transportador entonces permite que ya vaya a circulación portal, y de esa forma pueda ser llevada de nuevo a la célula o al hepatocito. Fíjense que de nuevo aquí en el hepatocito entonces tenemos sistemas de transporte aquí de aniones orgánicos, y que es un cotransporte con sodio de sales biliares. ¿Listo? Aquí tenemos más elementos. Me gusta esta diapositiva porque nos recuerda las dos rutas que vimos ayer. Entonces, la ruta alternativa de síntesis, la ruta clásica, ¿cierto?, para sintetizar entonces el ácido cólico, hacer el mecanismo de conjugación, ¿no es cierto? Y aquí no aparece, obviamente
obviamente está mostrándonos como el sistema completo. Entonces la actividad de PASEP permitiendo el exporte de esa secreción pues rica en ácidos biliares y en este caso conjugados de esos ácidos biliares que ya sabemos que se almacenan acá y que luego de la ingesta entonces se da el mecanismo para que puedan llegar a ser liberados y lleguen al intestino. Aquí solamente para mencionar, entonces, de nuevo, miren el sistema de doble transportador en membrana luminal y en membrana vasolateral del enterocito. Y acá las diferentes enzimas, por ejemplo, las enzimas que hacen la deconjugación, y no aparecen, pero las reacciones de hidroxilación y epimerización para dar origen a diferentes tipos de intermediarios finales de ácidos biliares. Aquí está, como les digo, la referencia. Esta es una comparación con el metabolismo en ratón, pero pues la vamos a pasar. ¿Listo? Es para que nos demos cuenta que es un sistema muy conservado, ¿de acuerdo? Y en ese sentido es importante porque le confiere entonces garantía al sistema de que pues no debemos estar sintetizando todo el tiempo, sino que va a haber un mecanismo regulatorio. Esta diapositiva me gusta la descripción. Aquí está la misma descripción que les di anteriormente. Los transportadores que permiten la entrada de los ácidos biliares en cotransporte con sodio y el transportador en la membrana ya para hacer posible la absorción. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok. A la derecha, entonces, tenemos los diferentes tipos de bacterias, géneros de bacterias que hacen esa actividad muy, muy importante de modificación, es decir, que expresan las enzimas, que hacen las deconjugaciones, que hacen las dehidroxilaciones, que hacen las epimerizaciones. Entonces me parece muy, muy importante que las tengamos en el radar. Y un imbalance, ¿no es cierto?, en la microbiota, pues por supuesto que debe tener un impacto en esta importante función de biotransformar estos ácidos biliares. Bien, este es un resumen, lo voy a pasar muy rápido. Entonces aquí tenemos ácidos biliares primarios, llegan a íleon. En el íleon la microbiota mayoritariamente hace su actividad, libera ácido deoxicólico y litocólico, y ese ácido es el que puede, esos dos tipos de ácidos principalmente son los que se pueden reabsorber. Bien, en esta diapositiva, entonces de nuevo, la actividad hepática, ¿cierto? La liberación mediante los diferentes transportadores, siendo ya, lo identificamos el más importante y la actividad en el enterocito. Aquí, en este panel que ustedes observan, tenemos específicamente las modificaciones, por ejemplo, arriba, actividades de deconjugación específica para el ácido o la sal correspondiente, el taurocólico o el glicocólico, ¿cierto? O sea, el conjugado con taurina o conjugado con glicina. Entonces, la modificación acá, la deconjugación para dar origen al ácido cólico, ¿no es cierto? Pero fíjense que a partir de ese ácido cólico, por esa misma actividad bacterial, pues podemos tener diferentes metabolitos intermediarios y al final, entonces, ursolitocólico e isocólico. De igual forma, aquí con el deoxicólico ligado o conjugado con taurina o con glicina, para formar estos dos intermediarios y generar este intermediario final, digamos, isodeoxicólico. En el panel de abajo, entonces tenemos la actividad de deconjugación y de hidroxilación, y de nuevo acá actividad de deconjugación, por ejemplo, para dar origen a este ácido biliar. ¿De acuerdo?
Bien, ¿cómo funciona esto a nivel ya fisiológico? Entonces, en el ciclo ayuno-alimentación, en el ayuno, entonces por la acción de este esfínter de Oddi, ¿cierto? Entonces, genera la posibilidad de que los ácidos y las sales biliares que se sintetizan y se liberan se almacenen en la vesícula. Pero una vez se hace la ingesta, por el estímulo de esa colecistoquinina, ¿cierto? Se induce la relajación de ese esfínter, ¿cierto? Y entonces se puede liberar esa secreción biliar almacenada aquí, gracias también a la contracción de la vesícula, y esto favorece entonces que toda esta secreción pueda ser liberada al intestino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos vesícula donde almacenar esos ácidos biliares? Entonces, esos ácidos biliares, digamos que entre comillas debemos poner ese se almacenan, ¿cierto? En esa primera porción o en esa parte proximal del intestino, y después de la ingesta, esos movimientos peristálticos, ¿cierto?, favorecen que esos ácidos biliares puedan ser entonces usados. Okay. ¿Por qué es importante la circulación enterohepática? Porque dijimos que recicla algo así como el 95% de lo que se sintetiza. Entonces, es un regulador, obviamente, de la biosíntesis. Eso es lo que les quiero mostrar un poco en esta diapositiva. Entonces, ¿qué se sabe de la regulación de la biosíntesis? Que está regulada, perdón la redundancia, por un factor que es esta proteína que se llama FXR, que a su vez regula que forma un heterodímero que inhibe la actividad de nuestra enzima clave que hace el paso para hidroxilar en el carbono 7 nuestro colesterol e inicia la biosíntesis de esos ácidos biliares, como ya lo vimos. Entonces, digamos, es el mecanismo inhibitorio principal de la biosíntesis de los ácidos biliares. ¿Qué pasa con esa FXR? También está regulada por, recuerden que les mencioné, los ácidos biliares se exportan. Aquí entonces tenemos en la bilis, dijimos que teníamos ¿qué otros metabolitos y qué otras moléculas componen la bilis? Fosfolípidos, colesterol, ¿cierto? Y por supuesto, ácidos y sales biliares. Entonces, esos tres transportadores que ustedes ven allí favorecen a que se exporten por el canalículo estas moléculas y formen la secreción biliar, ¿no es cierto? Esta secreción, aquí de nuevo vemos el transportador, puede ser a nivel del íleon, ¿cierto? Absorbida, ¿cierto? Reabsorbida, y esa absorción de esos ácidos biliares aumenta la expresión de FXR en el enterocito. Entonces, en este artículo que les dejo ahí, muy interesante, porque además de la identificación de FXR como un regulador de la síntesis hepática, identificaron que a nivel enteral ese factor aumentaba la expresión de citoquinas antiinflamatorias. Entonces es un regulador también de otros procesos. Por eso por allá en una de las diapositivas que yo les dejé, les dije, los ácidos biliares cumplen funciones de señalización. Este es un ejemplo bien importante de ese mecanismo de señalización. Aquí en este diagrama, entonces, está el aumento de las sales biliares, aumenta la expresión de FXR, ese a su vez aumenta la expresión de esta proteína, y en hígado la relación entre estas dos proteínas disminuye la actividad de nuestra molécula reguladora
de la síntesis. ¿Estamos bien allí? Ok, este es el mismo esquema. Les dejo la información en esta parte derecha, donde vemos la importancia de nuestro transportador de ácidos y sales biliares. Esto son moléculas de respuesta a drogas que también transportan fosfolípidos y colesterol. Esta es muy importante, la vamos a ver en reacciones de la fase 2 de inactivación de xenobióticos. Y bueno, este es un transportador, un cotransporte específico de aniones bicarbonato flúrico. ¿Listo? Ok. Como ven, este sistema de circulación enteropática pues, es muy conveniente, ¿cierto? Porque evita la acumulación favorece que tengamos moléculas disponibles que aumenten la capacidad de digerir esos lípidos de la dieta, ¿cierto? Pero también regula la acumulación de esas moléculas en el lumen del intestino, por tanto mejora la digestión y la absorción, ¿cierto? Y esa secreción y por supuesto la reabsorción regula la síntesis hepática, como ya lo vimos. Que es un poco lo que les escribo en este resumen. Por eso hay un comportamiento interesante de la secreción biliar, y es que el flujo de bilis puede ser independiente de la síntesis y tiene que ver con la síntesis de otros metabolitos, por ejemplo el glutatión, ¿sí? Entonces el glutatión reducido y el bicarbonato se secretan paralelamente a la secreción, por ejemplo, de ácidos biliares y colesterol en el canal. Y la secreción de bilis, obviamente dependiendo de este tipo de metabolitos, pues depende de la concentración de ácidos biliares conjugados, de la presencia de bilirrubina conjugada. También vamos a encontrar allí metales pesados y otros metabolitos conjugados, por ejemplo, xenobióticos, que lo vamos a ver ahora, que es muy importante tener en el escenario metabólico que la mayoría de los xenobióticos se inactivan en reacciones de fase 2 a nivel hepático. Metabolitos secundarios, pues básicamente electrolitos. Agua, moléculas pequeñas, glucosa, aminoácidos, metabolitos de bajo peso molecular. Y de forma muy importante la actividad colerética, que regula el volumen biliar inducido pues, por la cantidad de solutos, es decir, también inducido por la capacidad de transportar agua en esta secreción a través de los transportadores y que aumente el volumen de esta secreción. Bien, este es un resumen de los transportadores involucrados. En amarillo, entonces, están los transportadores más importantes, que son dependientes de sodio, potasio, ATPasa, y que son dependientes básicamente acá, dependientes de la actividad de la sodio, potasio, ATPasa, porque este es un simporte con sodio. Entonces, se deben manejar aquí pues bajas concentraciones, ¿no es cierto?, del sodio para que pueda funcionar este simporte. Estas moléculas que están en verde son transportadores independientes de sodio, ¿de acuerdo? Y nuestro transportador más importante de ácidos biliares es un transportador que se clasifica como un transportador terciario, que también nos ayuda al intercambio de aniones, particularmente, por ejemplo, como en este caso, bicarbonato y cloruro. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos un
amplio abanico de expresión de transportadores, particularmente estas proteínas asociadas a resistencia a múltiples fármacos, que también son proteínas que a nivel hepático tienen una función muy importante en el transporte. Estas diapositivas que siguen las voy a pasar un poquito rápido para que ustedes identifiquen esos transportadores que les acabo de mostrar. Entonces, en mayúscula, el nombre, digamos en este caso, digamos el nombre de la proteína, ¿cierto? La abreviatura de la proteína. Aquí está la abreviatura del gen. Si se expresan en membrana vasolateral o canicular, de acuerdo a cómo corresponda, y por qué función importante, obviamente, cumplen a nivel del hepatocito. Aquí tenemos los transportadores independientes de la secreción biliar, que son estos que responden a drogas, y estos que están en membrana vasolateral, que básicamente transportan aniones. Aquí tenemos exportadores de ácidos biliares, la membrana donde se expresan, la función. Y este sería como el sistema completo. Entonces, en el sistema completo, particularmente importantes, entonces los cotransportadores de sales biliares, ¿cierto? Sería, básicamente el transportador NTPC, y estos dos transportadores que ustedes observan acá está el NTPC en cotransporte con sodio. Aquí para identificar la conjugación de las actividades de síntesis y conjugación de las ácidos biliares y la secreción vía base principalmente. Entonces eso es lo que aparece en esta primera parte del plan. Luego la secreción, secretamos entonces ácidos grasos y ácidos biliares y ácidos biliares conjugados, es decir, su sal, ¿cierto? Y acá ya a nivel del ilion, entonces, por ejemplo, con el sistema acoplado en Symporte con SASBT, se hace el transporte del conjugado, interactúa con esta proteína y al final se acopla con el transporte de este conjugado, de esta sal, específicamente sal biliar, a través del transportador OST beta. Este va a la circulación y es transportado ligado a la albúmina y de esa forma llega al hepatocito. A nivel del colon, entonces también los ácidos biliares que fueron deconjugados en el lumen, entonces libres en el lumen, atraviesan las membranas de las células coliónicas y entonces por difusión pasiva atraviesan la membrana luminal y la vasolateral para entonces poder hacer el transporte y liberar a nivel de la circulación portal para que puedan regresar y hacer la recirculación hasta el hepatocito. Bien, estos son sistemas de transporte, específicamente ya en colangiocitos. Entonces están aquaporinas principalmente, estas proteínas de captación de ácidos biliares, por ejemplo. Y en el enterocito, entonces está nuestra proteína ASBT, expresada en membrana apical, igual que NTC1, la función, y en membrana vasolateral, entonces para poder ya cumplir el ciclo de reabsorción y poder liberar los
las sales biliares, bueno, ácidos en este caso, a la vía porta. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, algo de la secreción biliar, más o menos se dice que del 10 al 50%, según la especie, se van por la circulación, obviamente portal, y se devuelven al hígado, ¿cierto?, en la circulación sistémica. Sin embargo, en personas sanas sí hay, el riñón filtra más o menos del orden de un 100 milimolar de ácidos biliares al día. Entonces, es importante tener en cuenta que algo de esa secreción que fue reabsorbida, ¿no es cierto?, y que va por vena porta, entonces tiene un destino alternativo que, aunque es de baja proporción, pues es importante mencionar, y ese destino es el riñón. ¿Cuáles de esas especies van primariamente a vía renal? Las que no están ligadas a la albúmina, para garantizar precisamente que entonces se pueda reducir ese filtrado glomerular. No sé si tienen preguntas. Lo que esta es mi última diapositiva de esta presentación. Ok, aquí corrí un poquito porque me falta una parte de la primera presentación. ¿Ya moriste? Ay, quería que muriera. ¿Y lo vas a matar? Ok, creo que con hablar de circulación enteropática nos ubicamos un poquito más en la parte de síntesis y excreción, y eso se resume en esta diapositiva que está en la presentación de síntesis y excreción, ¿de acuerdo? Bien, entonces en esta segunda parte vamos a culminar la presentación del día miércoles, que tiene que ver con el catabolismo del grupo protoporfirina 9, que generalmente está asociado a globulinas y por esa razón la llamamos grupo hemo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos una representación de la protoporfirina 9, características de esa protoporfirina 9, que tiene estos cuatro digamos ciclos, ¿cierto?, que están unidos por estas cadenas pequeñas de grupos penteno, se llaman porque tienen este enlace doble. Adicionalmente tienen coordinado generalmente un ion ferroso, ¿de acuerdo? Esa es la característica más importante. Recordar que ese ion ferroso tiene la capacidad de interactuar en reacciones redox, es decir, puede perder o puede ganar electrones. Muy importante. ¿Aló? Entonces, esa es una función fundamental y tal vez ustedes lo recuerden, algunas estructuras proteicas asociadas a la cadena de transporte de electrones, por ejemplo los citocromos, tienen ese grupo, ese ion precisamente, que favorece ese mecanismo de oxidorreducción. Bien, entonces lo que ustedes ven acá, perdón, no sé por qué hacer esto.
es como el contenido del metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están las rutas, la ruta de degradación de las proteínas que están asociadas a grupos de protoporfirina 9. Entonces, aquí en la primera parte, entonces ustedes tienen esas proteínas, se llaman precisamente hemoproteínas. Recordarán ustedes mioglobina, por ejemplo, hemoglobina, pero no son las únicas. Durante la degradación de esas proteínas, por ejemplo, particularmente en el eritrocito es una célula que pues cumple su función de transportar precisamente, gracias a esa estructura de grupo hemo, ¿es cierto?, transportar oxígeno o transportar CO2, ¿cierto? Entonces, cuando el eritrocito ya ha cumplido su ciclo, las proteínas se degradan, entonces se libera el contenido proteico, y ese contenido proteico, entonces generalmente en lo que llamábamos el sistema, bueno, los macrófagos fagocitan esas células viejas, ¿cierto?, que están marcadas, y las fagocitan y pueden hacer la degradación de esas proteínas. Entonces, a partir de esas proteínas se obtienen los aminoácidos y, por supuesto, se obtiene el grupo hemo. Ese grupo, entonces, por acción de una hemooxigenasa, se transforma en biliverdina. Miren que aquí tenemos entonces reacciones de oxidorreducción que son dependientes de reducidas para producir este metabolito, y luego entonces es transportado al hígado para completar el metabolismo. Esa bilirrubina entonces va a ser conjugada, ¿de acuerdo? Va a ser ahí modificada y va a producir diferentes tipos de metabolitos. Básicamente, este es uno de los más importantes, interactúa con el UDP, ácido glucurónico, para producir una bilirrubina conjugada unida a ese ácido diglucurónico. Y posteriormente, entonces, producir entonces tenemos un ácido doblemente diclorunidado, una fracción de bilirrubina y finalmente una fracción de urovinilo. Entonces, digamos que estas serían las reacciones específicas, ya las vamos a ver, y estos serían los mecanismos como grandes que suceden. Esta es la degradación en el sistema de retículo endotelial, básicamente dado por los macrófagos, con la degradación de la hemoglobina, por ejemplo, liberación de globina, liberación del hemo y obviamente liberación del hierro de la molécula de hemo, para dar origen a la bilirrubina, que puede ser entonces ahora sí transportada al hígado, y en el hígado proceden las reacciones, obviamente el transporte para el ingreso, ¿cierto? Luego las reacciones de conjugación y luego la secreción de esos metabolitos, ¿cierto?, para que puedan ser en forma de bilirrubina glucuronada excretados a nivel ya del intestino o a nivel fecal. Este sería el mecanismo completo. Entonces, si ustedes observan, el eritrocito es degradado por el sistema retículo endotelial, obtenemos de allí el grupo hemo, a partir del cual se obtiene biliverdina y bilirrubina no conjugada. Se libera esa bilirrubina para que sea transportada al hígado, y allí se puede hacer el mecanismo de
conjugación. Esa conjugación se hace con el UDP glucurónido. Esa bilirrubina conjugada es la que llamamos bilirrubina directa, se secreta y puede ir y entonces a nivel renal va a generar urobilinógeno y por acción de bacterias en el intestino, entonces también va a ser metabolizada para que finalmente pueda hacerse la excreción. Ok, este es un poco del detalle. Entonces acá tenemos el grupo hemo, ¿no es cierto? Por acción de la hemooxigenasa. Básicamente lo que hace la hemooxigenasa es una ruptura de todo el anillo de protoporfirina. Si ustedes se dan cuenta, entonces esa hemooxigenasa rompe y entonces ahora tenemos una estructura con los anillos, los 4 anillos unidos por los metenos, pero digamos no cíclica completamente, sino ya un poco más lineal. Se libera entonces de esta forma el hierro y monóxido. Posteriormente, en una reacción que es NAT dependiente, es una reacción de reducción, entonces en esa reacción de reducción, si ustedes observan, aparecen estos 2 hidrógenos adicionales, ¿cierto? Entonces ahí se rompe un enlace doble y se hace esa reacción de incluir esos hidrógenos en ese punto de la molécula. Esa estructura es la de la bilirrubina. Y aquí, recuerden, esa bilirrubina, entonces, es liberada, ¿cierto? Y transportada, liberada al intestino, y allí las bacterias entonces la modifican y la transforman en urovinilógeno. Y en riñón, entonces, también es metabolizada y se forma urobilina, que finalmente entonces se excreta. Aquí está el sistema de nuevo. Tenemos entonces desde circulación, ¿no es cierto?, la llegada de la bilirrubina. La bilirrubina entonces en el retículo endoplásmico rugoso interactúa con el ácido glucurónico y forma bilirrubina mono o sea, con 1 o con 2 ácidos glucurónicos transferidos, ¿de acuerdo? Y luego, entonces, esas moléculas mono o diglucorinidadas se liberan del retículo y se van a liberar por el transportador, ¿no es cierto?, por el transportador canicular para ser liberadas y hacer parte de la secreción biliar, como lo mencionamos anteriormente. Por tanto, pues esa bilirrubina mono y diconjugada, ¿cierto?, va a ser almacenada en la vesícula y posterior a gracias a la actividad obviamente de la ingesta, entonces se libera al intestino. Y ya en el intestino, entonces ese glucurónido de bilirrubina es metabolizado a bilirrubina, urobilinógeno. Esto todo es por actividad de las bacterias intestinales.
ustedes tienen en su fuente de revisión, de nuevo aquí resaltamos los transportadores importantes a nivel canalicular y a nivel de la membrana vasolateral, sinusudal del hepatocito. Perdón. Entonces, este sería el resumen un poco de esa sesión. Entonces aquí los ácidos y los sales biliares, la molécula que consideramos el precursor. En el caso de la bilirrubina, ¿quién es el precursor? Esa protoporfirina 9, donde se metabolizan cada uno, ¿quién hace posible la conjugación? ¿Qué moléculas? Entonces, para los ácidos biliares, la glicina y la taurina. Para la bilirrubina siempre es el ácido glucurónico. Los transportadores específicos, aquí tenemos estos dos. Y en el caso de la bilirrubina, específicamente este transportador MRT2. Aquí la función principal, ya la identificamos, digestión de lípidos y, como mencionamos, actividades de señalización. Y aquí, por supuesto, reciclar la estructura y metabolizar la estructura del grupo N. Bien, quiere decir que con eso quedamos a paz y salvo de la presentación 1. Mientras yo coloco la presentación 2, sin que se emocionen mucho por el fin de semana, ¿cierto? Entonces nos tomamos 5 minutos sin salir, mientras yo coloco mi presentación. ¿Listo? Veamos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo andas? ¿Qué tal todo? ¿Qué pasó? ¿Qué tal todo? ¿Qué clases tan potamente las todas? ¿Por qué no te escribir la mano? Me rabia esa mujer. Real. Esto fue un momento 450. Yo lo debí haber visto la semana pasada. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? Estudie. ¿Pero por qué? Muéstrame. Muéstrame.
lo mandes. Pero está denso. No, no hagas eso. ¿Van a volver? Bueno, ya salgo. Ok, entonces nos vamos acomodando para finalizar. Entonces, el tema que vamos a trabajar en esta última hora, la próxima vez voy a usar, en el laboratorio voy a usar la metodología inversa, psicología inversa. Les digo que sí pueden salir y con eso todo se queda. Entonces vamos a trabajar metabolismo de xenobióticos y por supuesto en el contexto del metabolismo de los xenobióticos vamos a hablar del citocromo P450. Entonces lo primero es, les dejé ahí una definición operativa de qué se considera un xenobiótico, ¿de acuerdo? Entonces es una molécula que puede ser un fármaco, una molécula exógena, esa es la clave. Puede ser un fármaco, una molécula contaminante, por ejemplo como un pesticida, un aditivo, un producto industrial o cualquier otra molécula exógena. ¿Qué características tienen generalmente esas moléculas xenobióticas? Que son fuertemente lipofílicas. Entonces ellas, digamos, no necesitan por esa razón un sistema especializado de transporte. Por eso les escribí que su transporte puede ser un transporte pasivo a través de la membrana, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando ingresa un xenobiótico a nuestra economía celular y funcional y sistémica? Pues sufre diferentes tipos de reacciones de biotransformación. ¿Cuál es el objetivo fundamental de hacer esas reacciones de biotransformación? Que se haga, que pierda lipofilicidad y se transforme en una molécula más polar, más hidrofílica, porque de esa manera puede ser inactivada o eliminada. Tiene esos dos destinos. Entonces, por eso le escribí aquí en negrilla. Esa biotransformación favorece entonces cambiar el perfil de esa hidrofobicidad de esas moléculas, hacerlas más polares, más hidrofílicas y de esa forma poder eliminar. Que es un poco lo que les coloco acá. Bien. En esta diapositiva, entonces, la idea es que pensemos las diferentes fases que tendría de biotransformación una molécula que se considere un xenobiótico. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, en esta diapositiva nos dicen, mira, un componente de un cosmético, por ejemplo, o algún aditivo que consumamos en nuestros alimentos, sobre todo en esos alimentos que son obviamente altamente industrializados, ¿cierto? Colorantes, conservantes, ¿cierto? Se consideran xenobióticos. Y por supuesto, medicamentos, fármacos y pues contaminantes atmosféricos y aquí pues entran los pesticidas y herbicidas y también obviamente moléculas que se usan ampliamente en la agroindustria para favorecer entonces el control de plagas. Entonces, miren que acá, en el primer, lo primero de lo que tenemos que hablar es de la exposición, ¿cierto? Entonces,
¿Por qué es importante pensar en la exposición? ¿Cuánto tiempo de exposición? ¿Qué tan expuestos estuvimos en cuanto a la concentración? Si fue una baja concentración o una mediana concentración o una concentración más alta. Ese xenobiótico, como les digo, ingresa a la célula. En este caso, por ejemplo, estamos identificando la célula hepática a través de diferentes transportadores, por ejemplo. Es lo que llaman aquí el mecanismo de absorción. ¿Listo? Ese xenobiótico, por la actividad del citocromo P 450, que generalmente hace diferentes tipos de reacciones, la mayoría dependientes de oxígeno, pues aumenta el estado de oxidación de esa molécula para producir metabolitos derivados de este xenobiótico oxidados. Esas reacciones, ya las vamos a ver, digamos en forma general, se denominan reacciones de fase 1. Luego esos metabolitos xenobióticos oxidados pueden ser modificados de diferentes formas, entonces conjugados o se les pueden transferir de moléculas, por ejemplo, como glutatión, o pueden ser de hidroxilados, etcétera, etcétera. Esas reacciones se llaman reacciones de fase 2. Y esas moléculas generalmente conjugados del xenobiótico, entonces ya son susceptibles de ser exportadas, ¿no es cierto? De ser liberadas, en este caso, del hepatocito para que proceda su eliminación. ¿De acuerdo? Algunas de esas especies que se producen en las diferentes fases, particularmente en fase 1, pueden generar metabolitos que son muy reactivos. Y esos metabolitos muy reactivos pueden tener efectos tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta en nuestros análisis. Entonces, todo esto que les conté acá está resumido acá. ¿Listo? Bien, ¿qué es el citocromo P450? Es una supermolécula. Tiene más o menos, bueno, no más o menos, tiene 779 aminoácidos. Es un complejo grande, enzimático, ¿cierto? Lo tienen representado acá, los muestro acá en el panel derecho, con 3 grandes dominios. Este dominio que está en verde, miren que interactúa con protoporfirina 9 de nuestro grupo hemo. Entonces, por eso, si lo queremos clasificar, decimos es una hemoproteína, ¿de acuerdo? Pero tiene un dominio, que es este que tenemos aquí, que interactúa o tiene unas cisteínas específicas que ligan covalentemente átomos de hierro. Recuerden que esas proteínas que tienen cisteínas que pueden coordinar átomos de hierro se llaman proteínas que tienen hierro-azufre, ¿cierto? Porque este azufre de aquí pues corresponde a la cisteína de la estructura proteína. Y tiene un tercer dominio, que es este que aparece acá. Este es un dominio que interactúa con una flavina mononucleótida y recibe el nombre de flavina reductasa. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que les estoy contando un poco acá aparece en la descripción de la izquierda. ¿Qué quiero resaltar un poco con la descripción? Si ustedes recuerdan del grupo hemo o de los centros hierro-azufre o de las estructuras de flavino mononucleótido, esos 3 grupos todos median reacciones de oxidorreducción. Entonces, por eso las modificaciones, cuando vemos el mapa grande de qué puede estar pasando en el xenobiótico, las generalizamos, digamos, como oxidaciones, ¿cierto? Entonces aquí van a haber muchas reacciones de oxidorreducción para poder hacer modificaciones en las moléculas exógenas. ¿Listo? Datos importantes:
Pues el dato de la nomenclatura, entonces la nomenclatura es citocromo P 450, pero tenemos muchas isoformas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende la isoforma? Entonces tenemos familias, subfamilias y están asociados a, obviamente, al gen, a un gen específico. Entonces, generalmente por eso lo representamos. Acá les coloco por ejemplo, citocromo P 3A4 y él media unas reacciones particulares. ¿Listo? Entonces, pues no hablamos de un solo tipo de proteínas, un solo tipo de citocromo P. Estamos hablando de una grande, una familia muy importante de proteínas, ¿de acuerdo? La gran mayoría están expresados en diferentes órganos también y por tanto cumplen también diferentes funciones. ¿Cuáles son las más importantes en la detoxificación o en el metabolismo o biotransformación de sinobióticos? Estas P1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, ahí esa alfa hidroxilasa de colesterol era una proteína CYP, ¿cierto? Entonces, miren, muy a propósito de la última observación, esas proteínas también metabolizan sustratos endógenos. Entonces, aquí hay algunos sustratos endógenos. Miren, esteroides, colesterol, ¿no es cierto? Era nuestro ejemplo anterior. Ácidos grasos de cadena muy larga, por ejemplo, eicosanoides y vitaminas liposolubles, ejemplo, vitamina D. ¿Listo? Bueno, esta lo voy a pasar rápido para que no se estresen con tanta oxidorreducción. Pero estos citocromos se pueden expresar intracelularmente en dos compartimentos. Pueden ser mitocondriales o pueden estar en las membranas del retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aparece, es solamente para indicarles aquí el dominio de proteína que está asociada a hemo, el dominio que está asociado a flavin mononucleótido y el otro dominio de oxidorreducción que tiene el núcleo o el centro hierro azul. Y este es un poco cómo se hace el mecanismo redox, pero me gusta más mostrárselo en este. Esta es como una imagen más real. Como es un mecanismo redox, y cuando pensamos en reacciones de oxidorreducción, pues las reacciones de oxidorreducción por definición son reacciones en donde se transfieren electrones de una molécula reducida a un aceptor oxidado. Entonces, esa es la razón por la cual yo les coloco acá que en este sistema de citocromo P450 pues debemos tener un donor de electrones inicial, ¿cierto? Ese donor de electrones inicial es este NADP reducido. ¿Listo? Entonces, por eso dice que en el sistema clásico se utiliza NADP reducido como fuente de electrones. ¿Cuántos electrones? Acuérdense que siempre NAD solito o su compañero de oxidorreducción NADP siempre transfiere 2 electrones. ¿Listo? Y el sistema es un sistema de una reacción de oxidorreducción acoplada a otra reacción de oxidorreducción, a otra reacción de oxidorreducción. Es decir, no tengo una sola, tengo varias reacciones de oxidorreducción. Eso es un poco lo que les mostraba en la diapositiva anterior. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí entran los electrones, este es el sistema microsomal, es decir, el citocromo P450 anclado al retículo endoplásmico, ¿de acuerdo? A este. Entonces a esa fracción de retículo endoplásmico le llamamos la fracción microsomal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos electrones que luego de la actividad de oxidorreducción van a pasar a esta coenzima, se van a reducir a FAD, y luego FAD con los electrones va a transferir los electrones a flavin mononucleótido, reduciendo flavin mononucleótido y ya vamos entre reacciones de oxidorreducción, ¿cierto? Y luego, entonces, los electrones van a ser transferidos al citocromo como tal.
Y fíjense que la actividad del citocromo es dependiente de oxígeno para que la molécula aquí, R, por ejemplo, nuestro xenobiótico, entonces pueda ser modificar, oxidar. ¿Listo? Y por supuesto, asociado a la actividad de un citocromo B, dependiendo de cuántos electrones se transfieran finalmente a la molécula xenobiótica. Funciona igual en el sistema de P450 asociado a mitocondria, ¿de acuerdo? El mecanismo es más o menos el mismo, solo que aquí el aceptor del primer componente solo es FAD y no FMN, y aquí específicamente en la mitocondria, entonces la molécula es una adrenodoxin, que se denomina, y es la molécula responsable de tener el grupo de oxidorreducción hierro-azúcar. ¿Listo? Y aquí está acoplada entonces la reacción de oxidación del xenobiótico dependiente de oxígeno para producir el xenobiótico modificado. ¿Listo? Ok. En este artículo, en negro, entonces fíjense, en la columna izquierda me está diciendo qué molécula cataliza los diferentes citocromos. Entonces mira todo este gran grupo de citocromos que catalizan moléculas derivadas de esterol. Todas estas, muy importante, catabolizan xenobióticos, ácidos grasos, eicosanoides, etc. Los que ven ustedes en verde corresponden a específicamente actividad mitocondrial. Los otros son microsomales. Los que están en negro son citocromos hípicos expresados en el retículo endotelial. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. ¿Cuáles son las reacciones típicas catalizadas por todo ese supergrupo de citocromos? Pues son diferentes tipos de reacciones. Yo no los quiero llenar de información, solamente quiero que correlacionen. El tipo de reacción, por ejemplo, una modificación en una cadena hidrocarbonada alifática para transformar un hidrógeno de esa cadena alifática en un grupo hidroxilo. Entonces eso es una hidroxilación. ¿Listo? O puede suceder eso mismo en una cadena aromática. ¿Listo? O puede ser formar un epóxido, pero acá tengo un... Por favor, tache esto porque este no es el epóxido. Me quedó mal ahí, por favor, para que verifiquemos si ya se lo muestro en otra estructura. O podemos quitar un grupo, por ejemplo, una cadena hidrocarbonatada corta. Entonces eso se llama quitar un grupo alquilo. ¿Sí? Quitar un metil, un etil. Entonces el ejemplo que tengo ahí es una desalquilación en un nitrógeno, ¿sí? Entonces quita este grupo. O una desalquilación pero en un oxígeno, quita este grupo metilo. O una oxidación, ¿listo? O una desalogenación, porque claro, muchos xenobióticos, particularmente pesticidas y sustancias contaminantes, tienen halógenos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son ejemplos de reacciones que están catalizadas por el sistema que les acabo de mostrar. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Como ven, pues eso es un mundo de reacciones. Aquí solamente algunos ejemplos, algunos ejemplos de N-oxidación. Voy a hacer solamente el primero para estas aminas terciarias para oxidarlas, ¿sí? Mientras que en este caso, por ejemplo, los tioles, en un mecanismo de oxidación, reducción, por supuesto, entonces formar fuentes de sulfuro o, bueno, ya sulfidos, ¿de acuerdo? ¿De qué depende que se dé un mecanismo de reacción u otro? Obviamente del tipo de citocromo. ¿Listo? Entonces ahora sí hace sentido, voy a volver acá, esto, ¿cierto? O sea, ¿de qué depende que a uno haga unas actividades, a uno a dos haga otras actividades?
bien específico a sustratos para poder entonces hacer actividades de hidroxilación, alquilación, oxidación. Ok, eso es mejor con ejemplos de ya más concretos. Entonces, fíjense, por ejemplo, este metabolito, acá, como no puedo desplazarme porque mi indicador se rehusó a servir en este espacio, entonces tengo esta molécula que es un sedante que se usaba y que ya entró en desuso. Y miren que por la actividad de, en este caso, por ejemplo, solo voy a hacerlo con este, citocromo P2C9, él hace específicamente la actividad de formar el epóxido. El epóxido es la modificación. Ese es este enlace. Es la formación, es la representación de la formación del epóxido. Y allí me dicen, ok, se forma ese epóxido y ese epóxido va a seguir biotransformándose, ¿cierto? Entonces, otras reacciones, este epóxido forma, entonces, posteriormente, no nos muestran acá fenoles, y aquí sí vemos la modificación de los fenoles, ¿cierto? Entonces, de nuevo, miren, este citocromo específico hidroxila, ¿cierto? Este fenol, y entonces hidroxila en este carbono. ¿Listo? O hidroxila, en este caso, en este carbono. ¿Listo? Otras actividades, aquí tenemos un metabolito activo de la cafeína. Está metabolizado por CYP1A2. Y miren que aquí les puse en rojito los grupos que son los activos para la biotransformación. Entonces aquí el citocromo lo que hace es liberar este grupo, ¿cierto? Para dar origen a una molécula que ahora tiene dos grupos metilo nada más, ¿cierto? Miren acá, perdón. Entonces aquí, molécula original, libera este, ¿cierto? Ahora me quedan dos metilos. Y aquí, molécula original, libera este, ahora me quedan los dos metilos de acá. ¿Mejoró? ¿Ilustra un poquito más el tipo de reacciones? Claro, cuando vamos a ver las inactivaciones, dependen específicamente del tipo de citocromo pues, que esté involucrado. ¿Listo? Aquí está el ejemplo del paracetamol, nuestro acetaminofén, metabolito activo, ¿cierto? Entonces está hidroxilado, hay una actividad de deshidrogenación, es decir, hay una reacción de oxidorreducción que también está catalizada por el citocromo 12.1. ¿Listo? Bien, y este lo coloqué en grande porque es el metabolito activo tóxico de los que fumamos. Por lo menos estemos conscientes de los metabolitos que estamos produciendo y la consecuencia que tiene a nivel celular. Entonces aquí, fíjense que el metabolito principal es este NNK, que aquí aparece la traducción química, ¿no es cierto? Sufre un proceso de oxidación para dar el óxido correspondiente, o un proceso de metilación, hidroxilación, para dar este intermediario hidroxilado, igual metilación, hidroxilación, para dar este otro intermediario hidroxilado. Estos metabolitos son muy tóxicos y son los que a nivel ya, obviamente, pulmonar, ejercen efectos en las células porque se unen covalentemente al DNA y al unirse covalentemente al DNA pues causan daños en la estructura del DNA. Ok. ¿Dónde ocurre este metabolismo tan importante de la inactivación de xenobióticos? Pues el órgano principal es el hígado, ¿de acuerdo? Allí, ¿qué tipo de citocromo abunda?
Entonces, los microsomales, ¿cierto? Los que son de la familia microsomal, obviamente asociados a esta gran familia que hemos descrito de citocromo P450. Sin embargo, en intestino también tenemos expresión de citocromos de la familia 3A4 y 3A5. En riñón, pulmón, piel y otros tejidos también se expresan entonces citocromos específicos que tienen obviamente actividades metabólicas ligadas a la función de esas células. Bien, les quise traer a colación esta diapositiva porque en esta diapositiva me dicen, me correlacionan el tipo de citocromo, ¿cierto? Que aquí lo llamamos la isoenzima, ¿cierto? ¿Qué tan del mecanismo de poblacional a nivel, cuando hacemos el análisis poblacional, qué tanto cambia en la expresión de esta isoforma y cuál es la consecuencia de los cambios de esa expresión de la isoforma? Entonces esto es la frecuencia de los polimorfismos, donde tenemos entonces unos que relativamente tienen una tasa de expresión de polimorfismos muy alta, otros intermedia y otros más bien baja, que son como los que aparecen en la antepenúltima y penúltima fila, ¿de acuerdo? Y pues sus efectos, si hay cambios en la secuencia del nucleótido, ¿cierto? Pues esos cambios pueden ser representativos de que haga una falla funcional o no. Eso es lo que aparece en la siguiente, en la columna 3. Entonces, por ejemplo, miren, para el 2A6, 2B6 y 2C8, que tienen altos tasas de presencia de polimorfismos, sí son bien significativos esos polimorfismos, es decir, tienen un efecto funcional, ¿de acuerdo? Y en la barra lo que me está diciendo es correlacionando la actividad de la isoforma, ¿cierto?, con qué tan activo es metabólicamente en la biotransformación de drogas o qué tan activo es en la transformación de moléculas tóxicas que se consideran contaminantes. Entonces fíjate que es variado dependiendo obviamente de la isoforma y de su sustrato específico, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que la expresión del citocromo es una expresión variable de individuo a individuo, de poblaciones a poblaciones, ¿cierto? Es decir, que se han reportado múltiples polimorfismos de la proteína que dan múltiples isoformas de las proteínas que pueden hacer que esas proteínas hagan un trabajo metabólico muy eficiente o medianamente eficiente o muy poco eficiente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, eso genera como fenotipos diferenciales en el momento de inactivar o metabolizar fármacos. Individuos que metabolizan muy bien, los que metabolizan, digamos, en el promedio, y los que metabolizan muy deficientemente, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que les quiero mostrar en esta diapositiva. Es decir, existe una relación, aquí sí que es un ejemplo muy bonito de una relación genotipo-fenotipo, ¿cierto? ¿Qué más deberíamos tener en cuenta en esa relación genotipo-fenotipo? Porque aquí estamos siendo como muy blanco o negro, ¿cierto? Pero hay en la expresión de la proteína hay una escala de grises importante. ¿Qué otro factor se les ocurre? Digo. ¿Por la epigenética? Claro, claro. Entonces,
La regulación de la expresión del gen depende también de los factores medioambientales, es lo que, digamos, en términos grandes llamamos esos factores que están regulados por cambios que llamamos cambios epigenéticos. Entonces, eso es bien importante. En esta tabla, entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos de citocromos específicos, ¿cierto? Y qué fármacos o qué moléculas metabolizan. Entonces, en la columna gris está cada una de las isoformas de la izquierda. En el centro están los tipos de moléculas que metabolizan y, bueno, alguna característica funcional relevante a esas isoformas en la columna derecha. En este artículo muestra un poco la correlación de diferencia de la expresión de isoformas de los diferentes citocromos. Entonces me dicen, ok, miren, un individuo puede tener este perfil de expresión de citocromos donde cada uno de los tamaños, ¿no es cierto? Los círculos me está diciendo que se expresa con más actividad, o sea, tiene una mayor actividad, ¿cierto? Pero esa actividad depende, era mi pregunta, obviamente, esa actividad depende de la variabilidad genética, ¿no es cierto? Entonces hablábamos, por ejemplo, de los polimorfismos, pero también depende de la edad, del género, de la etnia, etc. Y por supuesto, de factores exógenos que son los que son inherentes al ambiente, que pueden fungir como inhibidores de la actividad enzimática o al contrario, pueden hacer que la actividad enzimática sea más eficiente. Entonces, por eso un poco, dice, bueno, ok, aquí tengo un escenario, perfil 1, situación 1, de un individuo, ¿cierto?, que tiene este perfil de expresión, un individuo que tiene este perfil de expresión. Entonces eso le ayuda a uno a imaginar cómo, desde el punto de vista metabólico, hay unos que metabolizan, digamos, muy pobremente, otros muy eficientemente, y otros que inactivan muy rápidamente el fármaco, y entonces no dan tiempo tampoco, por ejemplo, en el caso de un fármaco, para que el fármaco tenga una actividad terapéutica eficiente. Ok, ejemplos clínicos de isoenzimas del complejo que son muy eficientes en la biotransformación de moléculas como warfarina, por ejemplo, codeína, teofilina, ¿de acuerdo? Esos son ejemplos clínicos. Y ok, aquí voy a correr un poquito porque me falta. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, veamos ejemplos de reacciones de la fase 1, ¿cierto? Entonces dijimos, el xenobiótico ingresa, ¿cierto?, al hepatocito y puede, mediante la actividad del citocromo y de los diferentes tipos de citocromo, P450, tener alguna de estas modificaciones. Por ejemplo, que se activen las flavidmonoxigenasas, las NAC, quinona, oxidorreductasas, mira, oxigenasas, oxidorreductasas, esta por ejemplo. Allá los interrumpo, qué pena. Todo bien. Ah, bueno, estaba preocupado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos que mencioné, todos son oxidorreducciones, ¿de acuerdo? Pero también hay otras actividades, miren, esterasas, peroxidasas, actividades de peroxidación y de amidación. Claro, si vamos a hacer conjugaciones, ¿cierto? La conjugación es transferir un grupo amino a un grupo carboxilo activo. Ahí vamos a hacer la reacción de amidación. ¿Listo?
Objetivo de toda esta tipos de reacciones de fase 1, aumentar la polaridad y exponer los grupos funcionales para que entonces puedan proceder las reacciones de fase 2. Ejemplo de una de esas reacciones de fase 1 es la inactivación del etanol, ¿cierto? Esta reacción yo sé que la han debido ver en su bioquímica metabólica. Entonces aquí el alcohol deshidrogenasa oxida este carbono. Esa actividad de oxidación es dependiente de NAD, produciéndose aldehído que es muy tóxico. Entonces rápidamente ese aldehído se oxida, hay una reacción de oxidorreducción mediada por aldehído deshidrogenasa para inactivar entonces ese aldehído, liberar, disminuir esa toxicidad y producir un intermediario que pueda ser usado, ¿no es cierto? Tengo un fin metabólico, en este caso el acetil-CoA. Para eso necesitamos dos coenzimas, obviamente la coenzima de oxidorreducción y la CoA-SH, que ahí deberíamos escribir de esa forma. Obviamente eso implica un sistema de reciclaje, miren acá está, de electrones, ¿cierto? Que es movido por el NAD reducido. Entonces este es un ejemplo, digamos, general de actividades de fase 1. El otro efecto o el otro ejemplo interesante de actividades o reacciones de fase 1 es el proceso de oxidorreducción de la flavina, del anillo de flavina que generalmente nosotros identificamos en esta coenzima que es FAT, ¿de acuerdo? Entonces aquí solamente voy a mencionar la reacción de oxidorreducción mediada por NADP. Aquí resalto los dos puntos en donde se va a hacer el mecanismo de oxidorreducción. La flecha les indica cómo es una reacción aquí dependiente de oxígeno, ¿cierto? Entonces, el átomo reorganiza esta parte de la molécula y luego con interacción de una enzima, entonces este es como el sitio activo, está mostrando el sitio activo de la enzima, se forma un intermediario, se libera un OH y se forma este intermediario y luego ese intermediario se deshidrata y por una reciclamos entonces esta coenzima. Esas reacciones de oxidorreducción entonces estarán asociadas a la actividad de este dominio de flavina mononucleótido que vimos. En las reacciones de fase 2, entonces, en términos generales se puede decir que son reacciones de conjugación. Entonces aquí las principales estarán catalizadas por transferasas específicas, por ejemplo, que transfieren el ácido glucurónico y siendo su donador el UDP glucurónico. O reacciones de sulfatación, por ejemplo, o reacciones donde transferimos el grupo glutatión, o reacciones donde transferimos un grupo de 2 carbonos, entonces el donador es el grupo acetil-CoA, por ejemplo, o reacciones donde transferimos grupos metilo, entonces aquí con enzimas específicas, metiltransferasas o transferasas de aminoácidos, en ese caso, por favor, ajusten aquí, amidación, ¿de acuerdo? Con diferentes aminoácidos, entonces glicina o taurina o glutamato, dependiendo de la transferasa específica. Bien, en esta tabla, digamos que integramos ya toda la información. Entonces, en la columna
columna izquierda tienen el tipo de conjugación. En la segunda columna tienen el sustrato necesario para esa conjugación. En la siguiente, la enzima específica que hace la conjugación, ¿cierto? Los sustratos, entonces por ejemplo aquí en esta primera reacción que es de glucuronidación, tenemos el sustrato, pues el UDP glucuronato, ¿cierto? Y el otro sustrato podría ser un fenol u un alcohol alifático, por ejemplo. Un fenol, recuerden, son alcoholes aromáticos o un alcohol alifático o ácidos carboxílicos o aminas o sulfaminas, dependiendo de... ¿Ok? Y los ejemplos de estos sustratos, pues aquí tenemos conocidos, ¿no? Acetaminofén, morfina, diazepam, digoxina, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahí cada uno, pues como que podamos revisar ese eje, tipo de conjugación, sustrato, ¿cierto? Enzima, y al menos un ejemplo de la molécula. Si no quieren, en el subtipo, vamos a colocar un ejemplo de estos que hace más sentido y empieza uno a correlacionar más con la parte de farmacología. ¿Listo? Ok, aquí está el detalle de la reacción de glucuronidación de la bilirrubina, donde tenemos entonces la bilirrubina, ¿cierto? Y el ácido glucurónico, UDP glucurónico, ¿cierto? Entonces aquí ustedes tienen el nucleótido, ¿cierto? Y aquí tienen el ácido glucurónico, que es esta molécula que es derivada de glucosa, que tiene en el carbono 6 el grupo carboxilo, por eso le llamamos ácido glucurónico. Pero ustedes ven que ese ácido glucurónico está unido a UDP, o sea, no podemos poner en la reacción bilirrubina y ácido glucurónico, necesita que el donador sea ese UDP, ¿listo? Unido al ácido. Aquí procede la reacción, ¿no es cierto? Entonces se libera el UDP y se transfiere el ácido glucurónico, mírenlo, a la molécula de bilirrubina. Entonces en este caso es una bilirrubina monoglucuronidada. Horrible, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? Otra reacción de conjugación es la conjugación usando como sustrato el glutatión. Entonces, este es para recordarles que el glutatión es un tripéptido, ¿cierto? Que tiene glutamato unido a cisteína y la cisteína unida a glicina. ¿Qué es lo importante del glutatión? Que como está unido a cisteína, ¿cierto? Entonces el radical de la cisteína es este grupo tiol, y ese grupo es muy importante, ¿de acuerdo? Las enzimas que hacen este trabajo son glutatión S, porque la transferencia del glutatión va a ser en el punto donde está el grupo activo, que es precisamente ese grupo tiol de la cisteína. Producto de esa interacción, entonces, claro, ¿qué hace el sistema? Quita ese grupo hidrógeno que ustedes ven ahí en verde y ahora liga la molécula. Entonces, eso, el glutatión S, ¿cierto? Unido al xenobiótico que está haciendo la interacción, forma un enlace que llaman que es lo que está escrito en la diapositiva, que es un enlace tioester. Aquí se ve mejor. Aquí tenemos nuestra molécula de glutatión, el tripéptido. El grupo que nos interesa es este grupo tiol,
entonces reacciona con el xenobiótico gracias a la actividad de la transferasa, glutatión S-transferasa, ¿cierto? Entonces transfiere la estructura del xenobiótico a ese grupo, quita el hidrógeno y forma el enlace DOS. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está unido este xenobiótico al glutatión? Haciendo ese enlace DOS. ¿Es clara esta parte? Bien, aquí hay otros ejemplos de inactivación. Les ha mostrado uno de los metabolitos de inactivación del paracetamol en una diapositiva anterior. Aquí les muestro otras reacciones, porque estas ya son reacciones de fase 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, tenemos interacción de una proteína que tiene cisteínas activas, cisteínas activas, ¿cierto? Y aquí está la interacción con el glutatión para formar el glutatión, en este caso, oxidado, y modificar la estructura del metabolito activo del acetaminofén. Aquí está la actividad con el glutatión, que permite entonces formar el intermediario unido a una proteína que tiene una cisteína activa para unir ese xenobiótico en este caso. Y en la fase 3, entonces, tenemos la eliminación de esas moléculas que han sido, pues, básicamente conjugadas, producto de la actividad de las enzimas microsomales hepáticas. Entonces, esos mecanismos de excreción se hacen, obviamente, a través de la membrana canicular, y por tanto muchos de los xenobióticos van a ayudar a ser eliminados a través de esa secreción biliar. Ahí, como les mencioné, tenemos varios tipos de proteínas, pero quiero resaltar entonces esta familia de transportadores tipo ABC, es decir, que tienen un sitio de interacción con ATP, que hace que se cambie conformacionalmente la estructura de la proteína y pueda entonces inducir, en este caso, la salida de las moléculas conjugadas. Y adicionalmente les mencioné estas proteínas MDR1, 3, que son proteínas, se llaman proteínas asociadas a multiresistencia a drogas. Ellas también permiten que se pueda hacer entonces el transporte de esas moléculas conjugadas. Y por supuesto, también a través del transportador específico de ácidos y sales biliares, nuestro transportador va a ser. ¿Hasta aquí cómo vamos? Ok, ¿cómo funciona el sistema? Entonces, ¿cómo son los mecanismos mediante los cuales un xenobiótico puede alterar o regular, o estar expuesto a un xenobiótico puede regular esos mecanismos de biotransformación? Entonces, si la célula es expuesta al xenobiótico, generalmente ese xenobiótico que comentamos es muy lipofílico, atraviesa la membrana y aquí puede interactuar con varios tipos de proteínas, particularmente estas proteínas que se consideran receptores citosólicos, no de membrana, sino citosólicos. Esos receptores citosólicos básicamente se describen dos. Este receptor CART, que es el receptor de androstano, y el receptor de pregnano X. Esos receptores interactúan con la molécula xenobiótica, se activa ese receptor que funciona como un factor de transcripción
cambia su estructura, su conformación, y entonces se puede traslocar al núcleo. Esa traslocación al núcleo, ese factor, entonces ese receptor interactúa con un factor ya de transcripción a nivel nuclear, y ese factor de transcripción a nivel nuclear interactúa con el DNA en una secuencia específica que favorece entonces que se regule seguramente a la alza la expresión de los genes relacionados con las isoformas específicas requeridas para hacer la biotransformación, en este caso del xenobiota. Este es un detalle de cómo sería el mecanismo. Entonces aquí están las dos proteínas, ¿cierto?, que interactúan con los factores de transcripción, y una vez en el núcleo, entonces se forma este complejo que favorece que se transcriban proteínas, por ejemplo, con proteínas de fase 1 y de fase 2. Por ejemplo, claro, estamos hablando de citocromos específicos, pero citocromos que hacen entonces sulfatación, transferencias de, obviamente, glutatión, pero muy importante, también favorecen regulación de mecanismos, por ejemplo, asociados a inflamación. Entonces, eso es para que veamos que todo está como correlacionado. Y adicionalmente, también regulan actividades metabólicas que tienen que ver con metabolismo de lípidos, con metabolismo de, obviamente, monosacáridos, y, por supuesto, metabolismo de ácidos y sales biliares. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el esquema general sería que esa interacción del ligando xenobiótico, ¿cierto?, con el receptor citosólico que se transfiere al núcleo, activando ahora el receptor nuclear, favorece un aumento de la transcripción y, por tanto, al final de la expresión de los citocromos específicos para hacer la biotransformación, ¿cierto? ¿Y eso qué favorece? Es que se haga un metabolismo adecuado de, por ejemplo, nuestro fármaco, o que se pueda inactivar una sustancia tóxica. Listo. Este es mi resumen. Aquí estaría como todo el esquema. No sé si tengan preguntas. Ok, entonces, para recordar, nos vemos el jueves, pero no los voy a ver hasta todos, por lo menos no todos